Juan Felipe Peláez Pérez, soy residente de cuarto año de servicio de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Vamos a dar inicio a la reunión de los jueves de neurocirugía vascular. Vamos a empezar inicialmente con un caso clínico que se presenta en nuestro servicio de neurocirugía. Llega al hospital de cuarto nivel de complejidad, de aquí en la ciudad de Medellín. Este caso lo presencié cuando hice mi rotación de neurocirugía infantil. Me pareció interesante traerlo para esta reunión. Se trata entonces de una paciente femenina de 10 años de edad, nacida en Medellín, cuarto de primaria, vive en Tulcán, Ecuador. Viene acompañado por la madre, procedente de Necoclí, y el padre es originario de Ecuador. Como antecedentes, tiene que la niña nació a las 36 semanas, un peso al nacer cuerna, neumonía a los 8 meses de vida, no requirió UCI, no lo desarrolló, caminó a los 18 meses con buen rendimiento escolar. Dentro de los antecedentes quirúrgicos, alérgicos, farmacológicos y tóxicos pues son negativos, el resto pues, de antecedentes están normal. Sin embargo, entonces, ingresa a la institución el 3 de noviembre por un traslado regulado del hospital infantil de Pasto por una hemorragia subaracnoidea como un diagnóstico presuntivo. Ella consultó una semana, venía consultando desde hacía una semana por una cefalea frontal intensa asociada a vómitos sin fiebre, múltiples consultas allá en el hospital de Ecuador, fue enfocada y manejada como migraña. Todos estos datos son sacados de la historia clínica, ¿cierto? Sin embargo, una semana después de estos síntomas de cefalea y vómito, presenta un episodio súbito de desviación de comisura labial izquierda, disártria, 2 episodios convulsivos tónico-clónicos generalizados, relajación de esfínter vesical, sin traumatismos previos, consulta al hospital de Tulcán, Ecuador, con un Glasgow inicial de 8, por lo cual deciden intubar, asegurar la vía aérea y trasladar al hospital infantil de Pasto. Ahí en el hospital de Pasto realizan TAC de cráneo simple, reportan una hemorragia subaracnoidea temporal derecha versus una cerebritis, no envían las imágenes, realizan una punción lumbar e inician ceftriaxona. Parece ser pues con un diagnóstico pues, de una neuroinfección. En la angiotac cerebral reportan que no tienen informaciones vasculares, sin embargo, pues tampoco envían las imágenes. Y en la historia aparece definen que requiere panangiografía cerebral y resonancia magnética cerebral. Sin embargo, la EPS no tiene convenio con instituciones de la ciudad de Pasto, por lo cual remiten por razones administrativas. Entonces ingresa al hospital el 3 de noviembre. Este es el examen físico. Ingresa intubada, ventilación mecánica invasiva, pseudoanalgesia, pupilas de 2 milímetros simétricas, respuesta al tacto. La niña tose, abre los ojos y mueve las manos al estímulo, corneano negativo, sin embargo carinal y colicefálicos presentes, sin posturas anormales, pero recordemos pues que estaba bajo pseudoanalgesia. Dentro de los paraclínicos que se le realizan, el estudio de líquido cefalorraquídeo solamente presenta pues algo hemorrágico, miren, 0 leucos, no sugestivo de neuroinfección, el hemoleucograma sin leucocitosis, sin desviación a la izquierda, una hemoglobina y plaquetas normales. El uroanálisis normal, las pruebas de coagulación normal, reactantes de fase aguda como por calcitonina, BCG y PCR normales, el complemento normal y los anticuerpos anticardiolipinas negativos. Esta es la tomografía de cráneo simple del ingreso aquí a Medellín, una tomografía de cráneo, un corte axial, una ventana de hígado. Se evidencia entonces sugestivas, hiperdensidades frontales bilaterales, temporales bilaterales, y acá occipital. Vamos a dejar que corra de nuevamente. Listo, por aquí se evidencia algo de unas hiperdensidades por acá.
surcales, girales más hacia la convexidad. ¿De acuerdo? Miren acá. Listo. Por acá occipital, tiene otro. Pues esto llama la atención de los médicos de turno, sugestivos de hemorragia subaracnoidea espontánea en el contexto de una niña de 10 años. Bueno, muy bien. Entonces, después de esta tomografía, deciden extubarla. Al otro día se evalúa nuevamente y este es el examen físico de la niña. Listo. Aceptables condiciones, un Glasgow de 15 isocórica normorreactiva, un lenguaje normal, un fondo de ojo normal, fuerza y normal y sin déficit sensitivo. Pues realmente lo que presenta es una negligencia en la movilización del miembro inferior izquierdo. Por lo cual deciden tomar una angiotomografía en el corte sagital, en el cual se evidencia una elongación y un diámetro importante del sistema vertebrovasilar. Miren las vertebrales acá subiendo por los agujeros transversos de las vértebras cervicales y miren la arteria basilar. Listo, llama la atención. Se ve una circulación anterior, la parte del polígono conservada. Vamos a volverla a mirar. ¿De acuerdo? Miren acá entonces las vertebrales subiendo. Aquí va a unirse pues las dos vertebrales, la parte clival prepontina. Miren acá, miren la circulación anterior, la parte de las cerebrales anteriores. Pues no nos queda muy claro las carótidas. Y aquí en el corte axial sí, las dos vertebrales y miren uniéndose la basilar. Miren el tamaño importante que tienen las dos cerebrales medias, cerebrales anteriores. Muy bien. Sin embargo, en el corte coronal de esta angiotomografía, hicimos pues la parte de la reconstrucción. Miren lo que evidenciamos. Entonces tenemos acá, miren el tronco brachiocefálico, listo, el arco aórtico, el tronco brachiocefálico elongado, verticalizado, y miren la arteria subclavia derecha. Miren acá lo mismo, el arco aórtico, aquí el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia derecha, en la parte del origen, y el origen de la arteria carótida común derecha. Les voy a seguir mostrando imágenes. Mira acá el origen de la arteria carótida común izquierda, naciendo normalmente como nace, del arco aórtico. Miren acá lo mismo el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia derecha, pues el inicio, la arteria vertebral derecha. Es una arteria vertebral elongada, grande, predominante en su diámetro con respecto a la arteria subclavia derecha. Listo. Parece robándosele todo el flujo. Lo mismo acá, miren la arteria subclavia izquierda que viene acá con esta curvatura, con la arteria vertebral izquierda que también es predominante, un mayor diámetro que la arteria subclavia izquierda. Y esta última imagen, miren acá cómo la arteria, estas son las arterias carótidas comunes que no se bifurcan y se continúan como la arteria carótida externa. Entonces ya por este lado estamos con una imagen sugestiva de una agenesia pues, de la arteria carótida interna, por lo menos en su porción extracraneal, o sea, en su porción C1. Vamos a ver eso más adelante. Y algo sugestivo en los otros cortes de esta angiotomografía. Nos vamos a la base del cráneo, el TAC de cráneo, incluso pues en la angiotomografía cuando ponemos la ventana ósea. Lastimosamente no se le tomó TAC de base de cráneo, pero en la tomografía de cráneo, en la ventana ósea no se evidencia, miren acá, canal carotidio de forma bilateral. Y esto me sigue apoyando el diagnóstico de agenesia de carótidas internas. Sin embargo, a la niña pues se le realiza una resonancia cerebral simple y contrastada para evaluar la extensión del sangrado, si tiene infartos o no. Se evidencia entonces este sangrado subaracnoideo sulcal, de acuerdo, hacia la convexidad frontal, bilateral, miren acá, ¿listo? En una secuencia FLAIR. Y quise traerles estas secuencias T1 con GADO, ¿cierto? La secuencia contrastada, miren acá cómo se evidencia bien, y miren acá la parte del sangrado, llama la atención pues estas otras hiperintensidades en la resonancia,
que al parecer están asociados a infarto, que se va a identificar mucho mejor en la secuencia de difusión, en el mapa de C, en pues, la parte del B1000, en los cuales se evidencian pues, ya los infartos, el sangradito frontal bilateral y una parte occipital. Esto pues como parte del sangrado y la parte de la isquemia, pero entonces les traigo la fase angio de la resonancia, en los cuales pues ya creo que nos ayuda a apoyar el diagnóstico de agenesia de arterias carótidas internas. Miren acá, ¿listo? No están, y todo el sistema vertebrovascular está elongado con un mayor diámetro, está supliendo como esa parte de la circulación anterior, específicamente del polígono de Willis, pues las dos arterias cerebrales medias, las cerebrales anteriores, la parte de la comunicante posterior. Muy bien. De todas maneras, se le realiza la arteriografía, y de todas maneras traerlas para que vean las imágenes, bueno, la vertebral derecha, cómo llena, algo pues que ya que vimos en la angioresonancia, la parte de la vertebral izquierda, cómo llena y su predominio pues de distribución colateral. Realmente en la arteriografía no se encontraron aneurismas, listo. No se encontraron pues anastomosis o circulación colateral adicional como vías primitivas, ni una arteria trigeminal persistente. Lo que sí se veía entonces, miren acá como llena arteria vertebral por el sistema vertebrovascular, como llena la parte de la circulación anterior, miren las dos arterias cerebrales anteriores, y se identifican como unos focos de una maraña vascular, miren acá, va a parecer como de focos de muya. Pero con ese diagnóstico, pues, con la agenesia intracraneal, extracraneal de la arteria carótida interna, y esto asociado a la ausencia de canal carotidio bilateral, entonces tenemos un diagnóstico de una agenesia de la arteria carótida interna, una patología que es rara, es una patología que al no tener estas carótidas internas de forma bilateral, pues se presenta de forma infrecuente, porque la mayoría de pacientes tendrían, al no tener circulación anterior dominante, pues tendrían a hacer con anencefalia, y por ende, generalmente los pacientes pues no nacen y fallecen. Entonces nos pareció interesante pues traer este caso, posiblemente para llevarlo a publicación. Bueno, tenemos entonces que hay que empezar desde lo básico, desde la embriología de la arteria carótida interna. El polígono de Willis se forma entre la semana 7 y la semana 24 de la gestación. La base del cráneo se forma entre la 5ª y la 6ª semana. Sin embargo, la arteria carótida interna inicia su formación a la semana 3 y se completa a la semana 6. La carótida interna nace a partir de acá de la aorta dorsal y del primer y el tercer arco aórtico, principalmente el tercer arco aórtico. Miren acá como durante la formación, este tercer arco aórtico junto con la aorta dorsal forma las arterias carótidas internas de forma bilateral, condiciones normales, y miren acá ya las arterias carótidas internas en rosado, cómo se formaron. Listo. Tenemos que las interrupciones antes de la semana 24 de gestación en esta circulación carótida interna genera vías primitivas de circulación colateral, principalmente anastomosis intercavernosas. Y las interrupciones por encima de la semana 24 de la gestación generan unas vías de colateralización del polígono de Willis. Y esto es importante para entender la clasificación de Lee, que va a demostrarme cuáles los colaterales en los pacientes que presentan agenesia de arterias carótidas internas, ya sea unilateral o bilateral. Vamos a hacer un pequeño repaso de la anatomía de la arteria carótida interna que me parece importante. Tenemos entonces que la arteria carótida interna nace de la bifurcación de la arteria carótida común o primitiva. Esta bifurcación se da a nivel de la 4ª vértebra cervical. Ella discurre o tiene un recorrido
por el borde medial del esternocleidomastoideo y es lateral está lateral con respecto al nervio vago y a la vena yugular interna. Ella va a ingresar, va a tener este recorrido, va a ingresar al conducto carotídeo. Entonces vamos a tener unos segmentos escritos por el doctor Roton, según el recorrido que haga y según la distribución anatómica por donde va pasando. Tenemos entonces que el primer segmento, el segmento C1 o cervical, es el segmento que va desde la bifurcación de la arteria carótida interna, como les dije, a nivel de la cuarta vértebra, de la arteria carótida primitiva, a nivel de la cuarta vértebra cervical, y va hasta el conducto carotídeo, desde ingresar. Ese segmento más largo es el segmento extracraneal de la carótida interna, y este segmento, como lo describen, no da ramas. Tenemos el segundo segmento, el segmento C2 o segmento petroso, el segmento que va desde el conducto carotídeo, ¿de acuerdo? Y hasta el ligamento petrolingual, en estrecha relación con, miren el trigémino, con sus 3 ramas, con el ganglio de Gasser, que esto es importante. Este segmento da unas ramas o una arteria viridiana y una arteria carótico-timpánica que va a dar irrigación aparte de la cóclea y al vestíbulo. Tenemos el siguiente segmento que es el segmento C3 o segmento cavernoso, que va a iniciar o que va desde el ligamento petrolingual, que es este, hasta el anillo dural distal, que ya vamos a describir lo que es eso. Recuerden que el ligamento petrolingual es el ligamento que viene desde el ápex petroso hasta la apófisis lingual del hueso esfenoidal. La arteria carótida interna pasa por debajo, va a tener un recorrido que se va a dividir en 5 porciones. Una porción ascendente posterior, que es esta, una curvatura posterior, una porción horizontal, una curvatura anterior y una porción ascendente anterior. Es importante esto porque recordemos que de la porción ascendente posterior nace el tronco meningo-hipofisiario, que va a dar 3 ramas realmente. Una rama posterolateral que va a ir directamente al tentorio, que va hacia el tentorio y que se llama la arteria vernascónica cinari, una rama posteromedial que va a ir hacia el clivus y es la arteria meningia dorsal, y una rama más medial, que esa rama medial va a dar la irrigación de la parte posterior de la glándula hipófisis, es la arteria hipofisiaria inferior. En la porción horizontal va a estar el tronco inferolateral, que se va a encargar de la irrigación de los nervios craneales que se encuentran en la pared lateral del seno cavernoso. De esta porción también puede nacer la arteria capsular de McCone, que va a dar la irrigación a la cápsula de la hipófisis. Sin embargo, sabemos pues que está en menos del 10% de los pacientes. Y es importante este último segmento cavernoso, como lo describe Roton, y aparte en el libro del doctor Campero también, es que esta porción ascendente anterior también la han llamado el segmento clinoideo por la estrecha relación con la clinoides anterior. Y como sabemos, pues de los aneurismas en esta porción le dieron un espacio adicional. Listo. Muy bien. Acuérdense que el límite superior entonces de este segmento va a ser el anillo dural distal, listo, que será el límite superior del seno cavernoso. Miren acá cómo se ve bonito la porción petrosa, la parte del ligamento petrolingual, tenemos las mismas características, una porción ascendente posterior, una curvatura posterior, la porción horizontal, que sería más horizontal en la imagen anterior, una curvatura anterior y la porción ascendente anterior. ¿De acuerdo? Miren cómo después del anillo dural distal viene pues la segmentación que ya tenemos, sabemos, que es la bifurcación carotídea, que ya vamos a ver. Miren acá cómo vemos esta relación después de este segmento C3, ¿de acuerdo? Describiendo el segmento C3 y es el límite superiores. Entonces recuerden que el anillo dural distal que vemos acá, ¿cierto? Que es este, que es el límite de este segmento C3 superior,
Este anillo dural distal se forma de la dura madre que tapiza la cara superior, que esta es la clinoides, de la clinoides anterior, que se extiende medialmente y rodea sus 360 grados la arteria carótida interna. ¿Listo? Ahí se forma el anillo dural distal, que es este de acá, que es un anillo que está adherido fuertemente a la pared de la carótida. Y el anillo dural proximal se forma de la dura madre que tapiza la parte inferior de la apófisis clinoides anterior. Es una dura madre que se extiende de la membrana carotidoculomotora y se extiende hacia medial para también rodear la arteria carótida interna en sus 360 grados. Sin embargo, pues esta no tiene una adherencia tan firme como lo tiene el anillo dural distal, que aquí lo vemos. Listo, anillo dural proximal y el anillo dural distal. Bueno, y acá, como veíamos, miren acá como el paciente que ya pues tiene la clinoidectomía anterior, como la relación estrecha de la clinoides con la arteria carótida interna en su porción clinoidea y relación con el nervio óptico. Ya aquí tendría, miren acá la rama, la arteria oftálmica, ya en su porción supraclinoidea, que vamos a ver a continuación. Tenemos entonces que el segmento C4 va a ser ese segmento supraclinoideo, como les explico. Ese segmento supraclinoideo, miren acá cómo va a tener unos segmentos adicionales que va a ser el segmento oftálmico, el segmento en verde comunicante y el segmento coroideo. Posteriormente va a continuar como para bifurcarse a nivel por debajo de la sustancia perforada anterior en arteria cerebral media y arteria cerebral anterior, como conocemos. Es importante esto porque sabemos que de este segmento oftálmico van a salir la arteria oftálmica, la arteria hipoficiaria superior y unas arterias perforantes que generalmente sale del segmento y no de la arteria oftálmica directamente, aunque también podrían nacer, pero es más frecuente directamente del segmento. De este segmento comunicante, pues vamos a tener la arteria comunicante posterior, que ya vamos a hablar algo de ella, y el segmento coroideo para luego pasar a la bifurcación en arteria cerebral media y arteria cerebral anterior. Miren acá como vemos los que les hablaba en las dos imágenes, aquí tenemos entonces la clinoides anterior, ¿cierto? Aparte del nervio óptico, la arteria carótida interna en su porción supraclinoidea, en su segmento supraclinoideo, el ligamento, pues la parte, el ligamento falciforme. Miremos acá cómo acá retiran el ligamento falciforme, desplazan el nervio óptico y miren la carótida supraclinoidea, como vemos la rama de este segmento oftálmico, la arteria oftálmica, que van a ser desde la parte superior y medial de este segmento oftálmico carotidio, supraclinoideo, listo, y se va a para entrar a la cavidad orbitaria por el conducto, por el canal óptico, como sabemos. Y aquí tenemos en el segmento comunicante, la arteria comunicante posterior, listo, que van a ser desde de la parte posterior y medial de este segmento comunicante de la arteria carótida interna supraclinoidea, y va a comunicarse, va a tener una estenosis pues con la circulación posterior a través de la arteria cerebral posterior. Miren pues la evidencia acá de realmente una foto de una arteria comunicante posterior fetal, miren el diámetro mayor con respecto a P1, ¿cierto? Obviamente esto tiene una importancia clínica, sabemos que es la mayor incidencia de aneurismas cuando tenemos una arteria comunicante posterior fetal. Aneurismas de la arteria cerebral posterior. Entonces, esto es importante porque uno tiene que conocer muy bien la anatomía, y esta anatomía quizás microquirúrgica, para poder describir muy bien una arteriografía y conocer la segmentación de la arteria carótida interna, que es el tema pues de hoy. ¿Listo? Hay muchas clasificaciones, lo que le acabé de decir. En la angiografía también hay otras clasificaciones. Por ejemplo, aquí en el autor de esta imagen definen que C1 entonces va a ser el segmento cervical, C2 va a ser el segmento petroso, C3 el segmento lacero,
C4, el segmento cavernoso, C5, el segmento clinoideo, C6, el segmento oftálmico y C7, el segmento comunical, y ya la bifurcación en arterias cerebrales anteriores y medias. Pero lo importante es saber el recorrido y por dónde pasa esta arteria carótida interna, para poder usted saber interpretar unas imágenes. Muy bien. Ya he descrito la embriología y la anatomía rápidamente. Pasamos a ver entonces qué son las anomalías de la arteria carótida interna. Entonces usted lo primero que tiene que saber y tiene que diferenciar es qué es una agenesia, qué es una hipoplasia y una aplasia, ¿cierto? Tenemos entonces que la agenesia es la ausencia total de la arteria carótida interna y el canal carotidio. Sin embargo, la hipoplasia y la aplasia existe una porción o un remanente de la arteria carótida interna. ¿De acuerdo? Además, el canal carotidio puede estar normal o puede estar disminuido de tamaño, pero se encuentra. Esa va a ser la diferencia. Tenemos entonces como generalidades que la agenesia de la arteria carótida interna fue escrita por Todd en 1787 en una disección cadavérica post-mortem, y ese fue el primer caso. Verbies en 1954 describe el primer caso de agenesia de arteria carótida interna por angiografía. Es importante recalcar que, miren, hasta este estudio del 2018, ellos reportaban que habían menos de 200 casos en la literatura mundial. Obviamente es 200 casos entre arteria carótida interna y entre agenesia unilateral y bilateral. Sin embargo, se describe que esto es una patología muy rara, menos del 0.01% de toda la población, y es más raro aún que sea una agenesia bilateral. De ese 0.01%, menos del 10% tienen agenesia carótida interna de forma bilateral. Hay una proporción descrita casi en todos los artículos de mujer-hombre 4:1, más común en mujeres. Sin embargo, les voy a mostrar uno de los estudios más recientes que existe sobre esta literatura, que pues, realmente no son muchos, como uno encuentra en otras patologías neuroquirúrgicas, que cambia la proporción. La mayoría de pacientes son asintomáticos y esto se debe a la circulación colateral compensatoria que generan, ¿cierto? Generalmente el diagnóstico es incidental, como mencionamos, y está asociado a aneurismas cerebrales hasta un 43% versus lo normal de incidencia que tenemos de aneurismas, de riesgo de aneurismas, que en la población general es del 2% hasta un 4% que se han descrito en otros artículos. Entonces, puede estar asociado a aneurismas cerebrales y esto pues sería un gran problema en esta patología. Quise traerles este estudio del 2008 de una revista de patología porque me pareció interesante que ellos describían un reporte de caso, una ausencia de carótidas internas de forma bilateral, pero lo interesante fue que fue un diagnóstico incidental en un paciente que ingresó para una cirugía ambulatoria de una hernia ventral abdominal. El paciente falleció en cirugía. Listo. Entonces, ellos al hacer la necropsia encuentran esto. Eso es una imagen del artículo original. No encuentran arterias carótidas internas. ¿De acuerdo? Solamente un sistema vertebrovascular, vienen estas vertebrales grandes, una arteria basilar grande, elongada, en ese surco del basilar, a nivel del puente de Baroli, de la protuberancia. Y miren acá como una foto de la base del cráneo, de la fosa craneal anterior, fosa craneal media, de este cuerpo esfenoidal, a nivel de la fosa esfenoidal, miren acá cómo se ve la arteria basilar, los dos nervios ópticos y el nervio motor ocular, tercer nervio craneal. Listo, y miren las clinoides anteriores en su plano esfenoidal, miren que acá no hay ninguna carótidas, no hay carótidas, entonces ellos describen como un hallazgo incidental este caso. Muy bien. ¿Qué tenemos con respecto a la etiología de esta patología? La etiología no es clara. Se ha dicho que se debe a una regresión anormal del primer y el tercer arco aórtico y de la aorta dorsal, como lo mencionamos en su parte embriológica. Sin embargo, King en el 46 lanza algunas hipótesis debido a la etiología de esta patología, que
estrés mecánico y las bandas amnióticas pueden jugar un papel importante en la presentación de esta. La flexión excesiva de la porción cefálica del embrión durante el desarrollo también puede jugar un papel importante en la génesis de esta patología. Lo que sí es importante es que las anomalías de la arteria carótida interna pueden tener algunas otras anomalías asociadas, y eso está descrito en los artículos que les voy a mostrar a continuación. Se han descrito anomalías que los pacientes que tienen anomalías de la arteria o agenesias de la arteria carótida interna uni o bilateral pueden tener asociadas anomalías en la arteria oftálmica, principalmente en su origen. Estas no van a ser de ese segmento oftálmico, por eso es importante pues, repasar algo de la anatomía, sino que pueden hacer de la arteria cerebral media o la arteria meningia media. Y esto nos llevaría a sospecharla cuando vemos una angiografía o una imagen pues angiográfica por TAC o por resonancia o la arteriografía. También puede estar asociada a agenesia del canal carotidio o a la ausencia del plexo simpático, y esto es importante porque esto va a explicar las manifestaciones simpáticas que pueden tener estos pacientes, como les voy a mostrar en los casos, en los reportes de casos, los estudios que a continuación. El paciente puede manifestarse con un síndrome de Horner, ¿listo? Un Horner congénito. Por esto, por la ausencia de alteración en el plexo simpático, pues al canal carotidio, va a tener una alteración a nivel de ese ganglio cervical superior y va a presentar estas manifestaciones simpáticas, ¿cierto? Autonómicas. Lo otro es que la ausencia congénita verdadera de la arteria carótida interna debe tener ausencia del canal carotidio. ¿Listo? Y esto, por eso es necesario la tomografía de base de cráneo, ¿listo? O una buena tomografía de cráneo que se vea directamente la base, como fue en el caso de nosotros. Y esto realmente para diferenciarlo también de la hipoplasia y de la oclusión parcial, o enfermedad oclusiva o de la arteria carótida interna, que va a ser uno de los diagnósticos principales, como vamos a ver al final de la charla. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos entonces que la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Sin embargo, los pacientes pueden cursar con ataques isquémicos transitorios, ACV isquémicos, hemorragias aracnoideas espontáneas, hemorragias intracerebrales espontáneas, hipopituitarismo. Esto ya es debido a retardos en el del desarrollo y debido a la falta de irrigación de la hipófisis del infundíbulo hipofisiario. Tinnitus, y generalmente lo describen como un tinnitus pulsátil y no se sabe muy bien como la etiología, pero al parecer se ve una turbulencia de ese canal o de la parte de la porción petrosa del hueso temporal. Disminución en la agudeza visual, como dijimos, tenemos alguna irrigación de esas arterias hipofisiarias inferiores. Pueden generar una alteración de esto y manifestar en pacientes o debutar con esto. Tenemos otras etiologías pues, que son menos comunes. El paciente puede debutar con una neuralgia trigeminal, malformaciones del desarrollo en múltiples órganos, malformaciones de la fosa posterior, hemangiomas, ese síndrome de Face, con todas esas manifestaciones del hemangioma facial, malformaciones de fosa posterior, hemangiomas, coartación de aorta. Bueno, sin embargo, entonces, miren este reporte de caso, lo que les decía, los pacientes pueden debutar con un síndrome de Horner y en el contexto de una agenesia de arteria carótida interna, y este autor en el 2011 reportó 3 casos, una agenesia unilateral o una agenesia de arteria carótida interna derecha, en los cuales reportaron que los pacientes presentaban Horner, ¿cierto? Presentaban en la foto, evidenciamos, una ptosis palpebral, una miosis, miren acá, y lo bacano era que reportaban también una heterocromía de ese iris, y era porque realmente sí está relacionado porque ese piso simpático, por vía trigeminal, B1 y sexto nervio craneal, tienen un componente o ayudan a generar una secreción de melanina y generar pues la pigmentación del iris. Miren acá que sí es evidente la heterocromía. Este otro también es una agenesia carótida interna derecha. Miren acá la miosis, la ptosis. Miren acá, es un párpado de un ojo normal. Y este sí es una agenesia unilateral, pero ya es izquierda, de la carótida interna, con lo mismo, la ptosis, la miosis y la heterocromía, ¿cierto? Todos los casos tenían la heterocromía. Entonces es interesante que los pacientes pues pueden debutar con esto, aunque no es tan común.
Lo otro es que esta patología tiene asociado o puede estar asociado a otras condiciones que pueden ser muy graves, ¿cierto? El doctor Cohen, en su artículo en el 2010, hizo una revisión de esto, de qué otras condiciones estaban asociadas a la agenesia de arterias carótidas internas, y miren todo lo que encontró, ¿cierto? En una revisión, pues, de todos los artículos. Entonces encontró que atresia de la arteria, de la parte superior de la arteria basilar, que los pacientes podían tener fenestración de la arteria basilar, que podrían tener, por ejemplo, aneurismas del polígono de Willis, que eso ya lo conocemos. Pueden tener hipopituitarismo, anquilosis de la articulación temporomandibular de forma congénita, quistes aracnoideos, neuropatías ópticas isquémicas anteriores, glaucomas o síndrome de Klippert-Feil. Entonces, esto es importante porque ellos tratan de decir en el artículo del 2010, el doctor Cohen, es que usted tendría que pensar también, cuando encuentra algunas condiciones que no son comunes, que uno los encuentre, en pensar en agenesia de arterias carótidas internas. Miren, pues, que son múltiples. Lo otro es, y que es muy importante, es la clasificación. La clasificación de la agenesia de arteria carótida interna, las principales, pues, fue realizada por Lee en 1968, y ellos él clasificó según la circulación, el patrón de circulación colateral que tenían estos pacientes que tenían ausencia de arteria carótida interna, ya sea uni o bilateral. La clasificó en 6 patrones, A, B, C, D y F, que ya se los voy a explicar. El patrón C es el que corresponde a nuestro paciente. Vamos entonces a empezar. Tenemos estas 6 clasificaciones, una circulación normal, los 6 clasificaciones que les mencioné, y una de las otras clasificaciones que encontré, pues, es que podría tener estos pacientes asociados una arteria trigeminal persistente. Entonces tenemos una imagen de la circulación cerebral normal, vertebrocirculación anterior y posterior, pero entonces la clasificación tipo A, la tipo A, es un paciente que tiene una agenesia unilateral de arteria carótida interna y que el patrón de colateralidad, de circulación colateral, de la arteria cerebral anterior va a estar dada por la arteria comunicante anterior, que va a venir a llenar por el otro lado, que sí está presente, y la arteria cerebral media va a llenar o va a tener circulación a través de la arteria comunicante posterior, un tipo A. El tipo B es un paciente con una agenesia unilateral de la arteria carótida interna y que el patrón de circulación o esa circulación de la arteria cerebral anterior y de la arteria cerebral media va a estar dada por la arteria comunicante anterior, listo, a través del otro sistema, del otro lado. El tipo C, que es el de nuestro paciente, es un paciente con agenesia bilateral de arterias carótidas internas que va a llenar o va a tener una circulación anterior debido al sistema vertebrovasilar, que va a anastomosarse con la circulación anterior a través de las arterias comunicantes posteriores, que va a unirse aquí a la arteria cerebral posterior. El tipo D es un paciente con agenesia unilateral de arteria carótida interna que se presenta a nivel del sifón, una anastomosis intercavernosa. El tipo E es un paciente que tiene una hipoplasia de ambas carótidas internas. Hay otros artículos que hablan que se puede dar o una hipoplasia de una arteria carótida interna y una ausencia de la otra carótida interna, pero en fin, es que esas arterias carótidas internas hipoplásicas o una de ellas ausente va a llenar, va a dar la circulación de las arterias cerebrales anteriores, que generalmente también están hipoplásicas, y la circulación de la arteria cerebral media va a estar dada por las arterias cerebrales posteriores. La tipo F es un paciente que tiene una agenesia carótida interna unilateral y que su circulación va a estar dada a través de la arteria maxilar interna, rama de la arteria carótida externa. Y el patrón trigeminal persistente, pues, que es por fuera de esta clasificación. Muy bien.
Entonces, ya he descrito como la parte de las manifestaciones clínicas de esta clasificación, pues tenemos entonces que cómo vamos a sospechar esta patología o cómo se presenta y qué es lo común del patrón de colateralidad que les acabo de mostrar, qué es lo más común. Entonces, esta respuesta nos la da quizás uno de los artículos más recientes y el mayor caso de pacientes que reportan, que es el estudio del 2018 realizado en Beijing. Es un estudio retrospectivo de 64 pacientes. Y cuando uno lee juiciosamente el artículo, esos 64 pacientes realmente no fueron en este periodo del 2002 a 2016. Fueron 10 pacientes de estos 64 que recolectaron en institutos en Beijing entre el 2002 y 2016, muchos años. Igual 10 pacientes es muy buena cantidad, ¿cierto? No es una patología tan rara. Y los otros 54 pacientes los recolectaron de la literatura mundial, de acuerdo pues a los criterios de ellos de inclusión. ¿Ellos qué encontraron? Bueno, dividieron los pacientes según la edad de 0 a 20 años, de 21 a 40 y mayores de 40 con esta proporción de pacientes. Y encontraron que los pacientes que tenían agenesia arteria carótida interna y presentaban síntomas generalmente eran los menores de 20 años y los mayores de 40 años. ¿De acuerdo? Y miren la proporción de agenesia arteria carótida interna. Hombre, mujer, hombre, una proporción de casi 1 a 1, ¿cierto? En este estudio. Diferencia lo que les decía, que en la mayoría de artículos hablan de 4 a 1 a favor de las mujeres. Lo otro que encontraron era que los pacientes mayores de 40 años generalmente se presentaban con ácido isquémico o un ataque isquémico transitorio, ¿cierto? En cambio, los pacientes menores de 20 años, los pacientes más jóvenes, generalmente se presentan con hemorragia aracnoidea espontánea, que es nuestro caso, y retardo en el neurodesarrollo. Otras consideraciones pues deben de tomar que los menores de 20 años generalmente pueden también debutar con anormalidades de otros órganos, como un síndrome de Horner, como vimos, un síndrome de Klippel-Feil. Entonces, esto es importante porque usted puede predecir, pues, o qué manifestaciones clínicas puede tener un paciente según la edad en uno de los estudios que, aunque es un estudio retrospectivo, recolectó la mayor cantidad de pacientes. Muy bien, pero entonces, ¿qué pasa con la clasificación que les acabo de mencionar? Ellos encontraron que la mayoría de pacientes eran tipo A y tipo B que ellos encontraban, o sea, agenesias unilaterales, lo que ya sabemos de la literatura, bueno, en el 2018 lo vuelven a reportar. Miren acá, la mayoría de pacientes tipo A y B presentan también presentan aneurismas, ¿listo? Y estos también, cuando las presentan, son los que más se rompen. Entonces tenemos que ellos encontraron un 25% de daño en todos los 64 pacientes, que equivalían 16 pacientes. Los aneurismas generalmente están ubicados en esta serie en la arteria comunicante anterior y en la arteria comunicante posterior. Y los pacientes tipo A, la clasificación, generalmente son los que más tenían aneurismas, como vemos en la gráfica en verde, y se pueden romper en el 50% de los casos, como vemos en la gráfica aquí como en gris. Muy bien. Tenemos que el diagnóstico de esta patología se va entonces a realizar, como dijimos, requerimos TAC de cráneo, que se vea la base del cráneo y que podamos describir que está ausente el canal carótido en la base del cráneo. Y requerimos una angiografía en donde demostremos que está ausente la arteria carótida interna. De acuerdo a cuál es la predominancia cuando tenemos una agenesia unilateral, más frecuente la izquierda o más frecuente la derecha. La mayoría de artículos hablan que la agenesia unilateral es principalmente izquierda en una relación 3 a 1, sin embargo hay otros pocos estudios que hablan de una relación 2 a 1 o incluso el artículo que les acabo de mencionar del 2018 que ellos evidenciaron que hay una relación de 1 a 1, teníamos los mismos pacientes
26 pacientes para el lado izquierdo y 26 pacientes para el lado derecho. Bueno, pero realmente la literatura no se pone pues muy de acuerdo y hay muchos datos diferentes con respecto a esta lateralidad. Sin embargo, sí encontraron que la agenesia de arteria carótida interna de forma bilateral, en este estudio grande, se presentó hasta en el 18% de los casos. Posiblemente tenemos más acceso a los estudios angiográficos, ya sea por tomografía, por resonancia o la panangiografía como tal, quizás pues estamos diagnosticando más, ¿cierto? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que usted tiene que saber que estos pacientes pueden presentar dilatación de la arteria basilar, hasta en el 50% de los casos. Y esto se debe al aumento compensatorio de la circulación posterior. Esto podría ser un hallazgo útil en el diagnóstico, incluso en la sospecha. Usted encontraba una arteria basilar más grande, poder sospechar este diagnóstico, aunque es raro, como les digo, ¿cierto? Raro el diagnóstico. También podemos tener unas variaciones en el origen de la arteria oftálmica, como se les mencioné y les mostré desde la vista anatómica microquirúrgica. Puede esta nacer de la arteria meningia media ipsilateral o de la arteria cerebral media ipsilateral, cuando se presenta agenesia de la arteria carótida interna. Y esto puede llevarlo a uno a sospechar de esta patología. Tenemos acá una imagen, pues una tomografía, la base del cráneo, el corte axial. Como vemos acá, miren, no hay canal carotidio en la porción petrosa del hueso temporal derecho, y aquí sí se evidencia, en la canal izquierdo. Un paciente con una agenesia sacada de este artículo, agenesia de la arteria carótida interna derecha. Este otro artículo, como vemos, en el círculo, una ausencia del canal carotidio, y en el lado izquierdo sí se presenta. Tenemos entonces las imágenes pues claras, miren acá el sistema vértebro-basilar muy bien de forma bilateral, pero una agenesia de la arteria carótida interna derecha, todo supliendo, miren el tamaño de este sistema vértebro-basilar del lado izquierdo. Lo mismo acá, con uno de los patrones más comunes, como son la anastomosis intercavernosa, recuerden que por la clasificación es la tipo D. Muy bien, pero entonces cuando tenemos o sospechamos un diagnóstico de estos que es tan poco frecuente, pues siempre tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, y realmente como todas las patologías médicas. Uno debe pensar, entonces, que usted tiene que hacer diagnóstico diferencial con la enfermedad oclusiva de la arteria carótida interna, pero también con la disección de la arteria carótida interna. En esta disección pues está la displasia fibromuscular, como conocemos más en mujeres, como todo lo que sabemos. Pero en esta, pues las vamos a tener que diferenciar con estas de pronto perlas que les traigo. Pues en estas patologías, los canales carotídeos generalmente son normales. La oclusión generalmente se da en el segmento proximal de la arteria carótida interna. Generalmente, aunque no hay flujo, se puede ver el segmento extracraneal de esta arteria carótida interna. Y si esta enfermedad oclusiva carotidia es por arteriosclerosis, usted podría ver la calcificación en las paredes, que sí es importante la estenosis. ¿Qué tenemos en cuanto al tratamiento? Pues un poco desalentador, ¿cierto? El tratamiento efectivo pues no está disponible actualmente, se han descrito otros artículos, pero realmente no lo hay. Generalmente el tratamiento es sintomático. Si tiene aneurismas, asegurarlos ya sea por vía abierta o por vía endovascular con todos sus dispositivos. Y realmente la reconstrucción de la circulación colateral en estos pacientes, ya sea, como nos llamamos, bypass, directo, indirecto, ¿cierto? En angiosis, pues realmente no tiene muchos estudios y no tiene mucha evidencia. Muy bien, entonces, como conclusiones les traigo que la agenesia de la arteria carótida interna es una anomalía rara. Generalmente es asintomática por la circulación colateral compensatoria que les mencioné. El diagnóstico generalmente es incidental, pero también podría debutar con presentaciones clínicas muy graves, un aneurisma roto, ¿listo? Y se complica ahí pues, la situación. Generalmente puede estar asociado a otras patologías, incluso anomalías vasculares de importancia clínica, como les digo, que me hagan sospechar como una arteria basilar de mayor diámetro, como una arteria oftálmica
que se origina de otra parte, y esto me ayuda a pensar en esta patología. El retraso en el desarrollo, la hemorragia subaracnoidea y las anomalías en múltiples órganos se observan comúnmente en pacientes jóvenes. Sin embargo, en pacientes mayores, el ACV isquémico es más común, con el cual debutan estos pacientes. El diagnóstico, por último, de la agenesia de la arteria carótida interna bilateral no se nos puede olvidar, siempre se realiza demostrando la ausencia de la arteria carótida interna. Día de hoy. ¿Tienen preguntas, comentarios? Con mucho gusto.